Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña el profesor Richard Sakwa, el principal experto en Rusia de Europa y un escritor muy prolífico. Así que bienvenido de nuevo al programa. Es un placer estar con vosotros. Quería hablar sobre un concepto que acuñaste, el democratismo, porque me pareció una idea muy poderosa. Mucha gente reconoce ciertos, digamos, desarrollos extraños en nuestras democracias occidentales. Es decir, la democracia implica acomodar el pluralismo político, la tolerancia hacia opiniones opuestas, la participación activa del público en los procesos políticos y la rendición de cuentas. Pero hoy en día, la democracia parece definirse, o al menos practicarse, más por rituales. Así que todos podemos votar, pero en nombre de la defensa de la democracia, a menudo vemos que surgen algunas tendencias, diría, poco democráticas. Por eso pensé que un buen punto de partida sería que pudieras desarrollar este concepto de democratismo. ¿Qué significa realmente y por qué difiere de la democracia en sí? Gracias. En cuanto a acuñar el término, tienes toda la razón en que llevo casi una década utilizando y trabajando con este concepto. Pero hace unos años descubrí que otra gran académica, Emily Finlay, estaba trabajando en una línea paralela y luego publicó un libro titulado Democratism. Su libro es bastante diferente. Su trabajo, su enfoque es bastante distinto al mío. Pero lo importante es que es complementario. Básicamente, Emily Finlay, en su libro Democratism, sostiene que en la Ilustración, y particularmente entre los pensadores ilustrados, ella se centra mucho en Jean-Jacques Rousseau y algunos de los grandes ideólogos de la independencia estadounidense, Jefferson y otros. Sostiene que siempre hubo un tipo de sustitución en juego. Es decir, en los debates sobre la democracia, siempre se interpretaba en el sentido de que las élites se interponían efectivamente entre la voluntad popular y los resultados de las políticas. He simplificado bastante su análisis, que en realidad es un libro muy rico y maravilloso. Pero lo que ella está haciendo, creo, es establecer los fundamentos intelectuales de esta tradición de democratismo en el pensamiento intelectual público occidental. Así que ese es, supongo, el primer punto, que siempre ha existido este tipo de tensión dentro de la democracia, que no se puede permitir que la democracia sea demasiado decisiva. Tiene que haber alguna forma intermedia de hacerlo. Y esa tradición, por cierto, ha sido continuada por toda una serie de pensadores, Christopher Lasch y otros, que hablan de cómo las élites tecnocráticas han sustituido a la voluntad popular, y así sucesivamente. Y por supuesto, se podría argumentar que el populismo es una reacción contra eso. Así que eso es lo primero. Existe otra, la segunda vía, si se quiere. Hay este fundamento intelectual. La segunda sería que en el mundo contemporáneo, que es en lo que me estoy centrando, existe, en las elecciones y en la vida política actual, un tipo de pensamiento, ¿cómo decirlo? Usando a Carl Schmitt, un gran filósofo del derecho de los años 1920 o antes, hoy opera un tipo de estado de excepción. Hay una sensación de que nuestra sociedad está amenazada, de que existen cosas superiores a la democracia que debemos defender, lo cual, por supuesto, es una postura respetable. En este tipo de emergencia, las elecciones dejan de ser una simple elección entre diferentes partidos de gobierno o diferentes ideas de gobierno. Se convierten, una vez más, en una especie de plebiscito sobre la naturaleza del propio régimen. En otras palabras, esto se remonta a las primeras elecciones en la Rusia independiente en los años 90. Por ejemplo, la elección presidencial de Yeltsin en 1996. La idea era que lo que estaba en juego no era simplemente quién iba a convertirse en el líder, sino si el comunismo volvería. Se estaba convirtiendo, en otras palabras, en una cuestión sobre la naturaleza del sistema, en algo sistémico. Y ese tipo de pensamiento, que de nuevo yo llamo democratismo, se ha vuelto ahora generalizado. Lo hemos visto en elecciones recientes. En Rumanía, lo vemos constantemente en las elecciones en Georgia y en otros lugares. Así que ese es el segundo aspecto.
que las elecciones dejan de ser simplemente una cuestión de gobierno para convertirse en una cuestión sobre el tipo de régimen. Un tercer elemento hoy en la discusión sobre el democratismo es cómo todo eso se ha entrelazado con consideraciones geopolíticas. Así que no se trata simplemente de una cuestión de tipo de régimen, con la democracia de las llamadas autocracias o regímenes iliberales de una u otra forma, sino que, si la gente vota de la manera equivocada, eso socava el marco geopolítico del mundo contemporáneo. En nuestro caso, ya sabes, socava lo que últimamente he llamado Occidente político. Este sistema de poder particular establecido tras la Segunda Guerra Mundial, alimentado por la ideología de la Guerra Fría. La idea es que Occidente en sí mismo es la tierra de la libertad, frente a la tierra de la autocracia, el despotismo, el totalitarismo y demás. Lo cual, por supuesto, como también has escrito, socava la capacidad de compromiso, de interacción pragmática, y así sucesivamente. Así que todo eso ha regresado con fuerza en la vida política occidental contemporánea. Este occidente político está claramente desafiado por divisiones internas, el fenómeno trumpista y demás. Pero aún así, la hegemonía del occidente político, es decir, la OTAN, es decir, la Unión Europea, debe ser defendida a toda costa. Y si la democracia tiene que ser, bueno, ¿cómo decirlo?, gestionada, pues que así sea. Eso es lo tercero. Por último, quizá un cuarto aspecto, es que hay un elemento ideológico, como lo hubo en la Primera Guerra Fría, y es que esta ideología del globalismo liberal es de carácter universalista. Obviamente, esto se alimenta de ideologías del fin de la historia, esa visión de que realmente no existe ninguna alternativa sustantiva y legítima. Y si no hay una alternativa sustantiva y legítima, entonces, por supuesto, hay que defender la única forma legítima, y todos los medios, incluidas las medidas administrativas, son apropiados. Por supuesto, esto lleva a muchas acusaciones de que Occidente se ha vuelto neosoviético y ha asumido el rostro de su antiguo enemigo. Así que esos son, creo, 4 pilares sobre pueden basar la idea contemporánea sobre el democratismo. Pero ¿dónde está la raíz de esto? ¿Cómo se intensificó hasta este punto? Yo diría que siempre ha habido alguna idea detrás de esto, que siempre tenía que haber alguna élite interviniendo entre la voluntad pública y el pueblo. Además, se podría incluir a John Stuart Mill en esto también, porque él fue, por supuesto, un gran defensor del liberalismo, y en su época, iba que el liberalismo y la democracia iban de la mano. Siempre y cuando la gente votara a favor de las reformas liberales, alejándose de la forma tradicional victoriana de organizar la sociedad. Pero también reconoció que si la gente empezaba a votar de manera equivocada, como tú dices, quizás sería mejor que las élites liberales tomaran las riendas e hicieran lo que es mejor para la sociedad. Y también se observa, especialmente a lo largo del siglo XIX, mucha preocupación por las masas desinformadas a medida que la democracia o el derecho al voto se expandía. ¿Cómo se lidia con estas personas? ¿Cómo ha evolucionado esto con el tiempo? Porque señalas que ahora es aún más rizado que en el pasado. Sí, así que, 2 cosas ahí. La primera son estas tradiciones intelectuales, siguiendo a Emily Finlay, quien inició ese debate intelectual. Creo que tienes toda la razón al decir que de lo que hablamos es de un fenómeno profundamente arraigado en la filosofía política occidental. Incluso podría remontarse hasta Platón y su visión del rey filósofo, que realmente es necesario tenerlo, que la democracia en sí misma es algo peligroso. Aristóteles tiene unos análisis maravillosos sobre los dilemas. De ahí surge que la no mezclos no mixto es mejor.
y acaba de ser un equilibrio. Y por supuesto, la propia democracia fue considerada, durante la mayor parte de la historia política occidental, como un elemento peligroso por las razones que acabas de exponer, que llevaría a las masas oscuras e ignorantes a intervenir en asuntos que deberían dejarse en manos de quienes saben más, como la nobleza terrateniente en la Gran Bretaña de los siglos XVIII y XIX, y así sucesivamente. Así que se trata de una tradición muy larga, pero se podría decir, quizá de forma más específica, y Finlay aborda o analiza esto, que la visión hobbesiana del Leviatán está siempre vigilando la democracia liberal, que existe un elemento represivo en el mismo corazón de la filosofía política occidental, que fue gestionado en el siglo XIX, la era de la democracia de masas, asegurando que de algún modo, si se quiere, este sistema de gestión fuera interno a la propia democracia. Los partidos políticos, por un lado, organizaron y limitaron la participación política. Y otra forma en la que se limitó y gestionó fue, ya sabes, la opción Disraeli, el hecho de que tantos miembros de la clase trabajadora británica votaran por los Tories, por Disraeli, por los conservadores. En otras palabras, las estructuras de hegemonía diferían, el dominio del liderazgo. Y por supuesto, una vez que los medios de comunicación de masas empezaron a funcionar, la prensa amarilla, como la llamamos, desde la década de 1890 en adelante, con el Daily Mail en el Reino Unido, se podía ganar constantemente estableciendo este dominio de un cierto punto de vista convencional. Y quizá hoy, la razón por la que esa supresión interna de la luz, sin necesidad del palo o de medidas coercitivas, se está desmoronando. En otras palabras, la hegemonía, tanto a nivel geopolítico de Estados Unidos y sus aliados, como internamente dentro de la democracia liberal, se ha desmoronado. Los partidos políticos, ciertamente en el Reino Unido, han experimentado volatilidad en sus electorados. Nuestro querido Partido Laborista en el Reino Unido es un vehículo muy poco convincente para el cambio o para cualquier agenda intelectual o visión de cómo debería gobernarse el país. Así que, en otras palabras, la sensación de que, como dijo Peter Mayer, creo que hace unos 15 años en su libro Ruling the Void, existe un vacío. Y quizás por eso el democratismo ha salido a la superficie. Las formas satíricas, aunque deseables, de gestionar un electorado de masas están fallando. Por lo tanto, han cobrado protagonismo medidas más coercitivas, el enfoque del Leviatán. ¿Hasta qué punto es un problema que la democracia se haya convertido en una ideología? Porque escribiste en uno de tus artículos que el democratismo es a la democracia lo que el marxismo-leninismo es al socialismo. Cuando vi eso, pensé un poco en el liberalismo económico, porque si lees a los liberales económicos, John Stuart Mill, Adam Smith, David Ricardo, desde la perspectiva económica, muchos de ellos están preocupados por la concentración de la riqueza, por la oligarquía, principalmente por gravar a los rentistas, para quizás financiar lo que es para el bien común, es decir, infraestructuras que pueden elevar la competitividad económica, mejorar la vida de las personas, la educación, todas estas cosas. Pero cuando hablamos hoy de liberalismo económico, se ha convertido en algo muy puro, algo muy neoliberal, en lo que nada debería interferir en el mercado. Así que la sociedad se convierte en un apéndice del mercado. No debería haber interferencias. Y si la oligarquía, si cada vez más poder se concentra en el capital, entonces no es un problema. Esto va muy en contra de la corriente, especialmente de lo que Ricardo mencionaba. Así que he reflexionado sobre esto, sobre el liberalismo político. ¿Es este el desarrollo histórico de la democracia, convirtiéndose en una ideología? Porque en la ideología, a menudo terminamos adoptando conceptos muy universalistas. Y en cuanto se vuelve universalista, empieza a entrar en conflicto con la tolerancia hacia las alternativas. Se vuelve menos tolerante con el pluralismo, que es en cierto modo la idea original de la democracia, que existan diferentes ideas sobre lo que es el sistema democrático.
Pero, ¿hasta qué punto aceptamos el final de esto? Sé que esto se convierte en una pregunta muy amplia, pero por ejemplo, hoy en día es muy común criticar a Hungría por ser antidemocrática. Y la gente, por ejemplo, se refiere a sus opiniones sobre los desfiles del orgullo gay y las cuestiones LGBT. Pero ya sabes, si tienen una mayoría que dice, queremos poner límites a esto, y argumentan, queremos proteger a los niños de esto, y la mayoría de los húngaros está a favor, aún así se sostiene que esto va en contra de las normas democráticas. No estoy diciendo que los húngaros tengan razón, y por ejemplo, que los británicos aquí estarían equivocados si estos fueran los casos que analizamos. Pero independientemente de quién tenga razón o no, hay muy poca aceptación de perspectivas o argumentos contrarios o de diferentes formas de organizar la sociedad, independientemente de lo que la gente realmente apoye o de los argumentos que presenten. Entonces, en otras palabras, es este universalismo el que sigue impulsando la idea de que solo hay un modelo al que todos deben ajustarse. Parece muy difícil acomodar la democracia dentro de este marco tan estricto. ¿Es esto porque se trata de una ideología o cómo lo ves tú? Porque a veces resulta muy extraño ver la denuncia de democracias que lo están haciendo mal, o como dijiste, de personas que votan de la manera equivocada. No, hay dos cosas importantes, creo, en tu pregunta de ahora. La primera es el aspecto económico. Mi opinión es que el neoliberalismo, por su propia esencia, es antidemocrático. Convierte a los ciudadanos en consumidores. Los hace receptores pasivos de las fuerzas del mercado. Cree que cualquier intento de intervenir o gestionar el mercado, como diría Hayek, conduce a la servidumbre y es negativo. Y por supuesto, esta es toda la escuela de pensamiento de Milton Friedman y Hayek, que ha dominado durante los últimos 40 años. Pero también, quizás porque esa ideología ahora se está desmoronando, hay otra razón más por la que hay una intervención gerencial más activa en las elecciones, etc. Así que, sobre estos liberales económicos y la forma en que esto ha funcionado, solo dos cosas sobre eso. En cierto sentido, los primeros 40 años después de 1945 fueron una época del momento socialdemócrata. La creencia de que los estados, a través del keynesianismo y demás, debían intervenir para gestionar los asuntos del mercado. Hubo muchos debates sobre el liberalismo incrustado del tipo que has mencionado. Los últimos 40 años han estado dominados por el desanclaje, permitiendo que las fuerzas del mercado actúen sin restricciones y, de hecho, deslegitimando las intervenciones democráticas para limitar dichas fuerzas o gravar a algunos de estos gigantes tecnológicos. Por ejemplo, podemos ver cómo se ejerce el poder contra los gobiernos, y el gobierno y el propio Estado-nación es el vehículo con el que controlar estas enormes fuerzas económicas transnacionales de nuestro tiempo. Así que estamos entrando en una tercera fase, es decir, tuvimos el momento socialdemócrata, tuvimos el momento neoliberal, y ahora tenemos una plutocracia a gran escala, si se quiere, que no es precisamente democrática. Sabes, Jeff Bezos, Amazon, que, ya sabes, con una facturación de, digamos, 20 o 30 mil millones en el Reino Unido, paga 18 millones de libras en impuestos. Quiero decir, la desproporción es tan extraordinaria, lo que significa que la gente ya no tiene los servicios que permiten a empresas como Amazon convertirse en lo que son. Y eso es exactamente así. Cuando los ciudadanos se convierten en consumidores, pierden la capacidad de intervenir activamente en la gestión de los asuntos públicos. Así que ese es el primer aspecto. Mencionaste a Adam Smith, que, como has escrito, no solo se preocupaba por la riqueza de las naciones, sino también por la moralidad del mercado. Y esos debates parecen haber quedado relegados en los últimos tiempos. Y solo un último apunte sobre esto. El maravilloso libro de Naomi Klein, La doctrina del shock, muestra cómo el neoliberalismo simplens en tunen gross, cuando la has stoffkonsgrises. Lo fari turis surast in porbefang, y notamovis.
Ahora hemos entrado en un periodo en el que el liberalismo clásico está siendo socavado, tanto por insurgentes externos, si se quiere, por populistas. Has mencionado el fascismo, mencionaste Hungría y otros estados donde abiertamente defienden un tipo de democracia iliberal. Pero también el posliberalismo es aceptado de hecho internamente, porque tenemos, ciertamente en el Reino Unido, y creo que también en otros lugares, en la Segunda Guerra Fría actual, que lleva una década en marcha y ahora se está intensificando, la idea de que las preocupaciones de seguridad nacional deben prevalecer sobre la voluntad democrática. Por ejemplo, se habla mucho de la remilitarización, utilizando el keynesianismo militar para reindustrializar Europa Occidental, para reactivar las economías occidentales europeas en declive. Bueno, y todo ello liderado sobre todo por la Comisión Europea de Ursula von der Leyen. No recuerdo, bueno, ahora no estamos en la Unión Europea, pero no recuerdo que se haya consultado a la ciudadanía europea sobre esto. Y no recuerdo que en nuestras elecciones de julio de 2024 se nos preguntara si nosotros, como ciudadanos británicos y europeos, estamos dispuestos a sacrificar el bienestar, el desarrollo, la infraestructura, etc., en favor de la militarización, una reunión de la OTAN, lo que sea. Por ejemplo, a finales de junio, en la cumbre de la OTAN, los países se comprometieron a gastar un 5% en actividades militares y relacionadas con lo militar. Bueno, ¿es eso una decisión democrática? Es un caso clásico de democratismo, donde se toman decisiones sin siquiera, hoy en día, ni siquiera un gesto generoso, hacia el hecho de que necesitamos que esto sea ratificado por el público. No es una posición catastrófica, y el democratismo ha alcanzado un nivel en el que socava la propia legitimidad de la democracia, porque no parece estar funcionando. Y cuando las élites intentan imponer situaciones muy peligrosas, porque constantemente, en mi visión del democratismo, esta ideología, como dices, es absolutamente cierto. Cuando estas ideas se convierten en una ideología, pierden esa flexibilidad, pierden adaptabilidad, pierden pragmatismo. La ideología, por definición, tiende a abstraerse de la realidad. Y aquí es exactamente donde estamos. Así que, como dices, el democratismo está llegando a tal punto. Y por supuesto, solo un último apunte. Siempre hay una reacción. Siempre hay una reacción en el populismo. El hecho de que hoy yo viva en el condado de Kent, en Inglaterra, en las últimas elecciones de gobierno local, en mayo de 2025, el Partido Reformista, este es Nigel Farage, ganó 57 de los 82 escaños en el Consejo del Condado de Kent. Y este es un partido sin experiencia y sin un programa coherente. ¿Y por qué? Entiendo por qué tanta gente votó por él, votó por Reform. Y por supuesto, Reform ahora está en lo más alto de nuestras encuestas de opinión. Bueno, esto nos dice, creo, algo sobre el estado de la democracia en el Reino Unido y en el mundo actual. El concepto o el tema del populismo, sin embargo, también es algo que ha cambiado, porque hemos tenido debates sobre el populismo al menos desde el siglo XIX. Normalmente lo que significaba era cuando una élite política se volvía cada vez más desconectada del público, hasta el punto de que ya no tenía un mandato democrático ni representación. Y entonces, en ese vacío, cuando existe esa brecha entre el público y los líderes, aparecían los populistas. Ven ese vacío. A veces se aprovechan, a veces no saben de lo que hablan, no tienen soluciones, pero al menos entran y reconocen esa brecha. Y por eso la retórica siempre es nosotros, el pueblo, frente a ellos, la élite. Pero esto es, desde Bernie Sanders hasta Barack Obama se autodenominaron populistas, no por algo negativo, sino porque reconocían que las élites ya no tenían legitimidad democrática. Al menos lo estaban cuestionando. Pero ahora parece que la palabra populista se utiliza para cualquiera que se desvíe de este consenso de las élites.
Así que tenemos cada vez más políticas que realmente no se pueden impugnar, y a quien se desvíe o las cuestione ahora se le etiqueta de populista. Y el populismo es ahora, abrumadoramente, parece una palabra negativa. De hecho, se oye a políticos hablar de la necesidad de luchar contra el populismo, de purgarlo de la sociedad. También podemos conceptualizar, supongo, el populismo como un mecanismo democrático. Es decir, si existe un consenso entre una élite política establecida, todos siguen la misma línea, que ya no responde a las necesidades del público. Y entonces, en ese vacío, surge una alternativa. Ahora parece que uno de los objetivos clave para proteger la democracia es erradicar el populismo. Este grupo populista, que evidentemente surgió en el vacío creado por una élite política que ya no responde adecuadamente al público. ¿Cómo encaja entonces el populismo en este concepto de democratismo? Sobre el populismo en Estados Unidos, mencionas a Bernie Sanders y Barack Obama. Por supuesto, existe un populismo progresista muy poderoso y positivo en Estados Unidos desde la década de 1890, que durante la Edad Dorada desafió a los grandes monopolistas, JP Morgan y demás, y lograron correcciones importantes, efectivas y beneficiosas en la política estadounidense, como la disolución de Standard Oil, etc. Por eso, en Estados Unidos, esa tradición populista quizás se percibe de una manera algo más positiva, como una forma de revitalizar la interacción popular con la democracia. En Europa, por supuesto, es mucho más negativa. Si miramos atrás, encontramos el movimiento poujadista en Francia de la pequeña burguesía en los años 50, y siempre ha tenido esa connotación más bien negativa. Hasta entonces, por supuesto, habíamos tenido, todavía hablando de Francia, a los chalecos amarillos durante el primer mandato de Macron, porque estaban articulando las preocupaciones de aquellos a quienes en Inglaterra llamamos los dejados atrás, los marginados. En ese caso, se trataba de la agenda ecológica, intentar subir los precios del diésel o de la energía, y por supuesto en el campo necesitas tener un coche, y así sucesivamente. Los chalecos amarillos fueron reprimidos con una violencia sin precedentes y atroz, hay que decirlo. Pero aquí es donde el populismo pone sobre la mesa cuestiones que el proceso democrático normal no logra abordar. Así que es una forma de revitalizar la política, pero al mismo tiempo se apoya en tópicos primitivos. La idea de que las masas poseen algún tipo de conocimiento innato superior al de las élites. Y por supuesto, eso es falso. Culpar a élites abstractas de todos los males de la sociedad tampoco es ninguna solución, si no hay un programa coherente. Entonces, y luego, por supuesto, se podría preguntar, ¿de dónde surge un movimiento genuino? Y por supuesto, el otro enfoque, en mi opinión, cuestionable, es este enfoque iliberal o posiliberal, que de nuevo socava el Estado de Derecho y la participación popular genuina. Por ejemplo, la Marcha del Orgullo Gay en Budapest, en Hungría, hace poco, a finales de junio de 2025, hubo claramente una protesta masiva al respecto. Y ese no es el camino. Hay que idear formas de medir la opinión pública, movilizar el debate y así sucesivamente. Lo mismo ocurre en Polonia con respecto a las leyes sobre el aborto. Así que sí, ¿cómo lo hacemos? Porque ya sabes, frente al democratismo, realmente están construyendo sobre esos 4 pilares que son, ya sabes, la tradición intelectual debe ser revitalizada, realmente, esa democracia. Y bueno, ¿de qué estamos hablando realmente? Estamos hablando de un debate genuino, lo que llamaríamos agonístico, sobre cuestiones de verdadera importancia para la gente, que no esté secuestrado por estas interpretaciones ideológicas de la lucha geopolítica, la presentación de Rusia, China, Irán, Corea del Norte, como un eje del mal listo para abalanzarse sobre nosotros en un momento de debilidad. En otras palabras, que la seguridad nacional tenga que imponerse sobre la democracia. Así que necesitamos un esfuerzo intelectual a fondo, una especie de, ya sabes, hoy estamos trabajando en ese jardín, para intentar revitalizar y reinventar lo que debe ser la democracia. Y tiene que tener ideas, tiene que tener análisis, pero también tiene que creer que en última instancia
Tenemos que convencer a la gente y dialogar con ella. Y sabes, en mi opinión, hay una necesidad desesperada de cambio. Y esto se refleja en el hecho de que, por ejemplo, en 2016, Bernie Sanders, como mencionaste, ganó 22 primarias. Desafortunadamente, intervino el democratismo, y el Partido Demócrata utilizó medidas administrativas para asegurar que Hillary Clinton fuera la candidata en 2016. Y mira, el outsider, Trump, ganó, porque de nuevo, a Trump se le pueden llamar muchas cosas. Supongo que populista podría ser una de ellas. Así que ya sabes, fue una insurgencia populista con una agenda política totalmente incoherente. Sin embargo, Trump, si vas a llamarlo populista también en su segundo mandato, plantea algunas de las preguntas correctas. Y nuestros políticos convencionales no tienen el valor de hacerlo en este momento. Macron no lo tiene. Merz, Friedrich Merz en Alemania, tampoco. Keir Starmer ni siquiera sabe cómo formular las preguntas correctas, debido a una imaginación política muy limitada, y el Partido Laborista ya no es un movimiento. Se ha convertido en una máquina que básicamente expulsa a los disidentes, suprime el debate, suprime la democracia dentro del partido, lo cual, por cierto, sería un buen comienzo para democratizar el Reino Unido. Así que, lo siento, es una respuesta bastante larga, pero en cierto sentido, el populismo y todos estos elementos forman parte de lo que podríamos llamar esta gran policrisis de nuestro tiempo, y es muy difícil navegar en ese contexto. Y creo que por eso me alegra tanto que hayamos decidido hoy hablar sobre el democratismo, que por supuesto plantea implícitamente la pregunta: ¿cómo podemos volver a algún tipo de visión de una democracia genuina, competitiva, pluralista, tolerante y pragmática, también en la política internacional? Me llamó la atención que otro aspecto clave es la democracia y el concepto de paz democrática, que ha sido tan dominante en Occidente, especialmente después de la Guerra Fría. Sabes, sugiere que la democracia conduce a una mayor paz, precisamente porque el público, que no se beneficia ni desea la guerra, tiene la capacidad de frenar a sus líderes políticos. Pero hoy en día se observa cierta contradicción. Se ve que la democracia en sí misma se utiliza como un instrumento de la política de las grandes potencias. Se crea un consenso en la sociedad. La democracia es importante. Y luego, bueno, nosotros representamos la democracia. Todos los demás, nuestros oponentes, están en contra. Así que, en otras palabras, para preservar la democracia, no podemos cuestionar las políticas. Y esto se traduce en la geopolítica y la hegemonía liberal. En los años 90 solía ser menos controversial. Fuiste a países como Polonia, y si todos eran democráticos, cuanto más democráticos eran, más prooccidentales serían sus políticas. Así que de alguna manera la hegemonía liberal se volvió algo natural. El poder estaba concentrado en Occidente, cuanto más democráticos fueran estos estados. Así que sí, la libertad es la hegemonía de Occidente. Pero, de nuevo, una vez que empiezas a expandir estos bloques de la UP y la OTAN hacia el este, esto se vuelve más complicado. Y, obviamente, Ucrania fue el principal desafío en 2014, cuando hubo una revolución democrática, como se la denomina. Pero solo el 20% de la población entonces realmente quería formar parte de la OTAN. Aquí es cuando la situación se complica un poco, porque escuchamos argumentos de que realmente no saben lo que les conviene, que han sido sometidos a propaganda, que no se les ha informado de que la OTAN es en realidad un proyecto de paz. Empezamos a justificarlo un poco, como si estuviéramos pidiendo a un rey filósofo que explique a los ucranianos que no saben lo que quieren. Si realmente fueran democráticos, esto es lo que querrían. Querrían formar parte de nuestro bloque militar. Y pensé, sí, esto era problemático, pero ahora ves que esto también se está expandiendo. Vimos que Rumanía votó de la manera incorrecta, tuvieron que repetir la votación. Georgia, obviamente, votó de la manera incorrecta. A Moldavia también hubo que llevarla de la mano para asegurarse de que votara de la manera correcta. Moldavia, Hungría y a veces Polonia también votan de la manera incorrecta.
Parece que el alcance geopolítico aquí es una de las áreas clave donde el concepto de democracia se utiliza para limitar lo que se nos permite decir o por lo que realmente se nos permite votar. Bueno, estoy en Noruega y aquí tenemos a un exministro de Asuntos Exteriores y de Defensa argumentando que si dices que la expansión de la OTAN provocó la guerra en Ucrania, eso es lo que dice Putin, así que es propaganda rusa. Así que ya no debatimos sobre pruebas abrumadoras. Simplemente decimos que cualquiera que repita esto es esencialmente un traidor. Está repitiendo propaganda rusa. Se nos permite tener debates democráticos, pero tienen que estar restringidos dentro de los límites de, sí, esto fue no provocado, los rusos son malvados, quieren restaurar un imperio y tenemos que enviar todas las armas que podamos. Mientras te ciñas a esto, se nos permite tener debates y discusiones abiertas e incluso democracia. Pero aquí es donde nos hemos limitado. Entonces, ¿cómo ves tú hasta qué punto ha contribuido la geopolítica de la era posterior a la Guerra Fría al democratismo? 100%. Gracias. Has terminado exactamente donde esperaba que terminaras. Pero en cierto sentido, ¿sabes? Aquí podríamos haber... Quiero decir, hay tantas cosas ahí. El cuarto pilar del democratismo que mencioné era este geopolítico, del que has estado hablando. Y como dices, luego se presenta que unirse a la OTAN es lo democrático. Unirse a la Unión Europea es lo democrático. Puede que en determinadas circunstancias sea lo democrático, pero en otras circunstancias no lo es. Y cuando ambos, estos europeos, o en este caso el occidente político, se convierten en una ideología, moverse hacia Occidente deja de ser una respuesta práctica a la seguridad, tanto externa como interna. Se convierte simplemente en una abstracción, como has dicho, una ideología impuesta. Y por lo tanto, eso abre la puerta al democratismo. Cuando el pueblo real se oponía, como ocurrió en Ucrania, respecto a unirse a la OTAN en 2014, la mayoría estaba en contra. Pero aún así, se les consideraba atrasados y había que guiarlos. Y si no iban a ser guiados, había que obligarlos. Y por supuesto, esto provocó los conflictos que ahora han estallado de la manera en que lo han hecho, de forma trágica. Así que se asumía que la paz democrática era lo mismo que o equivalente a, en última instancia, la hegemonía liberal. No había espacio para otras formas alternativas de participación. La forma en que lo planteo es que en los años posteriores a la Guerra Fría, desde 1989, desde 1945, hemos tenido una gran tensión entre, por un lado, el globalismo liberal, y este es un globalismo liberal liderado por Estados Unidos. Mercados libres, Estado de Derecho, cosas buenas, muchas cosas buenas en ese paquete, pero también hay muchas cosas malas. Yo lo sugeriría como una tensión entre el bien común, las cosas buenas, mercados abiertos, una buena participación, donde la iniciativa económica ciudadana pueda ser recompensada adecuadamente, con derechos de propiedad defendibles. Eso es algo bueno, lo apoyo. Pero al mismo tiempo está dentro del puño de hierro del imperio de la hegemonía liberal que mencionabas. Así que existe esa tensión. Y la forma en que veo que se desarrolla esta tensión es que tienes, por un lado, el concepto de globalismo liberal. Eso es ese universalismo que acabas de mencionar, donde no hay espacio para alternativas. El globalismo liberal es una agenda global. Cualquier otra alternativa, y no digamos ya una socialista. Por cierto, quizá hayas visto que, creo que ayer o esta semana, el Parlamento checo votó para prohibir el Partido Comunista. En la República Checa, Chequia, que no hace mucho era uno de los partidos de gobierno en coalición. Así que prohibir un partido comunista, igual que Ucrania. Por cierto, prohibió el Partido Comunista después de 2014. Bueno, mientras el Partido Comunista no esté llamando al derrocamiento violento del gobierno, es una postura perfectamente legítima. Así que, de nuevo, así es como la geopolítica interactúa con los procedimientos democráticos, dando lugar al democratismo.
Pero mi argumento principal es que, por un lado, tienes el globalismo liberal, contrarrestado por lo que yo defendería, que es el internacionalismo soberano, basado en la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Básicamente, estos días estamos celebrando el 80º aniversario de la adopción de la Carta en junio de 1945. Así que ya sabes, hay tensión. El internacionalismo soberano respeta al Estado-nación como el marco para la democracia y la expresión de la voluntad popular. En resumen, la democracia. Y por otro lado, internacionalismo, multilateralismo, el imperio de la ley internacional, en la medida en que tal cosa exista en un sentido sustantivo, pero basado en las normas y valores de la Carta de la ONU. En lugar de eso, este globalismo liberal lo socava. Y eso está abriendo la puerta. ¿Puedo añadir un punto más? Mencionaste estos países de Europa del Este. Mi argumento ahora, empiezo a entender, es que necesitamos mirar lo que realmente sucedió en 1989-91, cuando cayeron los regímenes comunistas. En lugar de producirse una verdadera redemocratización de estas sociedades, con un auténtico pluralismo geopolítico y contestación interna, por supuesto, hubo mucho de eso en los primeros días. Pero, en última instancia, lo que ha triunfado en Europa del Este es lo que podríamos llamar una revolución negativa. Se convirtió abrumadoramente en la prioridad simplemente aceptar la expansión del occidente político, la OTAN, la Unión Europea y toda la penumbra liberal asociada, si se quiere, que vino con ello. Por ejemplo, la visión de una intelectual feminista neoyorquina, que por cierto, estas personas me caen bastante bien. Pero aún así, esa visión de cómo debe organizarse una sociedad. Pero muchas sociedades dijeron que no. La elección de Duda como presidente de Polonia recientemente sugería que no, que tenemos una visión diferente de cómo debe gestionarse la sociedad, con un énfasis en la familia y otras formas tradicionalmente conservadoras. Así que tenemos esta tensión entre el globalismo liberal y el internacionalismo soberano. Esa es la determinación actual. Y la democracia solo puede tener lugar dentro del marco del internacionalismo soberano, mientras que el globalismo liberal da lugar al democratismo. Y esa es la gran división de nuestra época. Y en última instancia, de eso trata esta guerra. Quiero explorar más este concepto por mi cuenta en mi trabajo académico, el democratismo, porque es fascinante cómo la democracia se convierte, supongo, en un eslogan que a menudo sirve para restringir la voluntad popular. Pero también, lo que se pretendía que fuera un sistema internacional más benigno, se ha convertido en la práctica en el tambor de guerra. Siempre que hablamos de democracia, suele utilizarse en alguna lucha geopolítica. Bueno, antes de terminar, ¿tienes algún comentario final? Creo que simplemente, una de las cosas más inquietantes de nuestra época es que la crisis de la democracia estadounidense, y creo que pocos discutirían que no existe tal crisis, se ha generalizado. Hay muchas críticas personales hacia Donald J. Trump, pero no estoy seguro de que exista una crítica efectiva a la crisis sistémica en Estados Unidos, que dio lugar al Donald J. Trump, que es objeto de tantas críticas. Y lo que vemos en Estados Unidos es ese surgimiento del democratismo, obviamente impulsado enormemente por la autorización de financiación electoral ilimitada a través de la sentencia Citizens United de hace unos años. Y así, esta enorme cantidad de dinero ha permitido a los oligarcas, y ahora, por supuesto, a los tecnooligarcas, dominar realmente la agenda pública a través de las elecciones y cosas por el estilo. Pero eso hace que sea aún más imperativo para nosotros en Europa, quiero decir, en el Reino Unido, en Noruega, en Finlandia y en todos los países. Quiero decir, mi opinión siempre ha sido que necesitábamos un enfoque neogaullista, si se quiere, un enfoque paneuropeo para estas cuestiones. Esto no es antiestadounidense, es postestadounidense. Queremos trabajar con ellos, y todos tenemos muchos amigos en Estados Unidos.
Pero no se trata de decir, mirad, necesitamos avanzar hacia un mundo post-hegemónico en el que los estados-nación, nosotros como sociedades, tomemos el control de nuestro propio destino. Esto también implica un desafío fundamental contra ese dominio neoliberal de esas enormes corporaciones transnacionales. Quiero decir, ¿quién nos gobierna? No estoy seguro de si ya no es Amazon o quien sea que realmente está decidiendo y marcando la agenda. Quiero decir, nuestro capitalismo británico es ahora tan débil, ha sido tan profundamente penetrado por el capital estadounidense. No estoy seguro de que, ya sabes, el gobierno británico tenga realmente margen de maniobra serio. Así que necesitamos un manifiesto fundamental, una revisión de algunas de las cuestiones fundamentales de nuestro tiempo. Y para mí, como un auténtico europeo profundamente implicado en el mundo, tenemos que hacerlo en un marco paneuropeo, pero no en la Unión Europea tal y como existe hoy, que se ha convertido en un proyecto geopolítico, no solo socavando, sino repudiando realmente los propios fundamentos sobre los que se estableció la Unión Europea, que era un proyecto de paz. Y como he dicho, nadie nos preguntó, pero ahora se ha convertido en un proyecto de guerra. Y eso es muy peligroso. En otras palabras, necesitamos una reforma fundamental. En resumen, mi lema es, si queremos un programa de redemocratización, realmente tenemos que pensar como europeos, y no simplemente como parte de un suburbio o estados vasallos en el occidente político, y vasallos de un estado que está en crisis, lo cual es lo más aterrador y paradójico de todo. Una reflexión final. Ya sabes, hay muchas críticas a Trump, pero lo interesante de algunas de sus ideas políticas es que han sacado muchas cosas a la luz. Por ejemplo, cuando recortó la financiación a todas estas ONG y a USAID, se descubrió que la gran mayoría, por ejemplo, de los medios ucranianos ahora están financiados por USAID, es decir, por el gobierno de Estados Unidos. Y yo mismo critico cómo, por ejemplo, los gobiernos han utilizado las ONGs para secuestrar la sociedad civil de otros países. Y fui criticado en este país, porque cuando critico a las ONG que son financiadas por nuestro gobierno y el gobierno estadounidense para manipular, por ejemplo, la sociedad civil en países como Ucrania o incluso en nuestro propio país, me dijeron, bueno, sabes, esto es algo muy antidemocrático de decir, porque estas son instituciones democráticas y no importa quién las financie, quién trabaje en ellas o el objetivo político que persigan. Se establecen instituciones y se llaman democráticas y ahora las inmunes a la crítica, efectivamente. Así que es muy extraño. Es extraño como la democracia como concepto ha mutado hasta significar cualquier cosa. Solo para añadir a eso, en Georgia, con una población de 3,5 millones, según algunas estimaciones, había 30.000 ONG, en su mayoría financiadas desde el extranjero. Bueno, eso realmente socava la auténtica democracia de base en ese país, porque significa que la agenda se establece en Washington, D.C., o en otro lugar, en vez de a través de un debate agonístico entre los participantes en la esfera pública georgiana. Afortunadamente, en una nota optimista, en Georgia ha habido este resurgimiento y hay un debate intenso que creo que es muy saludable. Y espero con interés más de esos debates al estilo georgiano. Apenas está comenzando en Georgia, pero está ahí. Y la sensación de que, porque lo que acabas de decir sobre las ONG es una característica clásica del democratismo, es que la democracia es algo que viene de fuera, mientras que por definición la democracia debe responder a las necesidades, preocupaciones y aspiraciones de un pueblo dentro de su propio Estado-nación. Sí, entonces nuestras ONG difunden la democracia o la socavan. Como mínimo, este debate debería poder tener lugar. Esto es lo que debería ocurrir en una sociedad democrática. En cualquier caso, profesor Richard Sakwa, muchísimas gracias por su tiempo. Añadiré algunos enlaces a sus libros más recientes en la descripción, los cuales recomiendo muchísimo. Y sí, muchísimas gracias por su tiempo.
Es un placer. Muchas gracias. Todo lo mejor.